ASB Noticias. En ASB Noticias, los protagonistas. Bueno, 7 de la mañana, 24 minutos. Esta es ASB Noticias y a esta hora pues presentamos una invitada muy especial que ha sonado mucho por estos días y que hoy, mucho más allá de una comunicación telefónica, pues nos acompaña, hace presencia aquí en el máster de Colmundo Radio y en este espacio de ASB Noticias. Representante a la Cámara, Lina María Garrido, buenos días. Bienvenida a conversar con esta audiencia de ASB Noticias a través de Colmundo en todo el país, con una sintonía certificada en al menos 200 municipios de Colombia, con emisoras en 6 ciudades del país y con presencia en todas las redes sociales. Nos están viendo en simultáneo, doctora, en Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Instagram y TikTok. Nos ven y nos escuchan. La audiencia de ASB Noticias estaba esperando su visita. Muchas cosas tenemos que preguntarle. Bueno, un saludo muy especial. La verdad que estaba ya en mora de haber venido personalmente a saludarlos. A todos quienes se conectan, de verdad que es un placer conversar con ustedes de lo que ha sucedido durante estos 3 días después de esa réplica al presidente Gustavo Petro. Permítame empezar con esto. Para ponerla en contexto, tenemos en forma remota a nuestro director, Andrés Ruiz. Lo va a escuchar por los audífonos, por favor. O si quiere le presto estos que son más chiquititos. Eso está bueno. Ahí va a escuchar a nuestro director Andrés Ruiz, que está en otro punto de la información. Y tenemos periodista en Cali, que también se llama Andrés. Nuestra periodista de Medellín, hoy hemos tenido un pequeño inconveniente, no hemos podido salir, pero nuestra periodista en ASB Noticias Medellín también la escucha. Esperemos a ver si alcanza a preguntar. Antes de entrar con lo del domingo, yo quiero preguntarle algo muy directo. Vi en las últimas horas que está haciendo usted ya aspiración, quiere pasar de Cámara a Senado, ¿es así? Nosotros hemos tomado la decisión hace más o menos 2 meses, precisamente por todo lo que ha pasado. Yo ya en mi departamento no puedo no puedo desplazarme, no puedo hacer un ejercicio político, estoy amenazada, pero digamos que el compromiso que hay en este momento con el país nos lleva a tomar esa decisión. El alcance que hemos tenido en nuestro paso por la vicepresidencia nos permitía soñar con que eso fuese posible. Entonces hemos estado trabajando en ello y sí quiero presentar mi nombre al Senado de la República. Perfecto. Entonces, luego, hecha esa claridad, abrimos el panel con nuestro director Andrés Ruiz. Andrés, lo escucha la representante, es decir, todavía representante de la Cámara, Lina María Garrido. El próximo año le diremos senadora, no hay ningún problema. Abro comillas, representante. Le incomodó que le dijera la verdad porque para él no es aceptable que desenmascare el engaño que él ha tenido con Colombia. El país del que él está hablando no es el mismo del que estamos viviendo. Cierro comillas. Eso se lo dijo usted al diario El País. ¿Qué cifras da usted para contrarrestar esas cifras que él dio? Andrés. Sí. Andrés, sí. Gusto saludarte. Andrés, mire, en ese día de la réplica, para nosotros fue humillante escuchar a un presidente que dijera que estábamos bien, que en 600 municipios del país no había homicidios y que estábamos viviendo en paz. Y escuchar decir eso y nosotros en territorio viviendo lo que estamos viviendo, realmente era indignante, era retador por parte del presidente Gustavo Petro. En mi réplica, ¿qué le dije? Señor presidente, los grupos armados han intensificado su accionar en más del 50%, mayor capacidad de presencia en el territorio. Se están financiando con las más de 300,000 hectáreas que en ese momento hay en el país, sembradas de coca. Se están produciendo 3,000 toneladas al año de cocaína, que son de las cuales se nutre precisamente ese accionar violento. Ustedes han sido acá eco de las múltiples denuncias que he hecho. En mi departamento van más de 1,000 muertos, este año 54 secuestros. Hace 3 semanas apareció una fosa común de 9 araucanos en Calamar, Guaviare. Secuestraron a los 9 funcionarios de la gobernación del Cauca. Llevan más de 2 meses 2 secuestrados del CTI de la Fiscalía en Arauca. Hace 3 días, 4 días, secuestraron 2 funcionarios de 2 policías en la vía Tame-Fortul.
lo que está pasando en el Catatumbo. O sea, ese es el país que nosotros tenemos. Las cifras están, lo que pasa es que a ellos nunca les ha gustado reconocer, ni mucho menos visibilizar que fracasó esa paz total. Yo le he hecho el control político al ministro de Defensa, a Oti Patiño, donde la gente y los líderes han clamado porque de verdad haya una voluntad y una verdadera exigencia, una garantía por parte de las Fuerzas Armadas, pero nosotros estamos a merced de los violentos. Eso no fue lo que dijo el presidente, pero se lo dijimos nosotros en cifras y entonces somos ordinarios, vulgares, desinformados, irrespetuosos. Entonces, Andrés, las cifras están ahí, así, ahí están, las dijimos en su momento, pero como no les gusta, como la verdad fue que una mujer tuvo la valentía, la fuerza y el carácter de decirle, señor presidente, en 3 años no hay logros, fue mentira el cambio, pues fue tanto el incómodo que tuvo que irse. Bueno, ahí está claro. 7 de la mañana, 29 minutos. Vamos al occidente del país con otro Andrés, representante. Andrés Muñoz. Representante Lina María, usted hizo un ejercicio muy juicioso y se nota que trabajó, lógico, todo su espacio de esos 20 minutos. ¿Qué le faltó por decir? Porque sentimos que trató, obviamente tenía que acelerarla, precisamente por la presión que estaba ejerciendo de pronto la gente del Pacto Histórico, tratando de sabotear un poco su discurso. ¿Qué le faltó decirle al presidente Gustavo Petro y que usted quiere decirse en estos momentos a través de los micrófonos de ASB Noticias Colmundo a todo el país? Bueno, yo creo que fue contundente lo que logramos decir en ese momento, agradecer por supuesto al presidente del Senado que nos garantizó nuestra participación. ¿Qué me faltó por decirle al señor presidente? Ahí él reconoció lo que nosotros habíamos advertido con la reforma pensional. Él dijo, vamos a garantizar los recursos para los viejitos y viejitas de Colombia, es decir, ni la reforma pensional ni la voluntad política en el presupuesto general de la nación estaban los recursos para garantizar ese bono pensional a los viejitos. Lo reconoció, lo habíamos dicho, lo habíamos advertido, pero ellos de manera descarada siempre justificaron que la reforma pensional se necesitaba para poder ampliar la cobertura y los recursos al bono pensional. Eso era una mentira, tenía que decírselo porque ha sido su bandera y su ataque constante al gobierno. Y creo que me faltó decirle que se había posado y se había vendido como líder intergaláctico, que había dicho que había que esparcir el virus de la vida por las estrellas del universo, que se la pasa dando cátedra de líder de paz a nivel mundial y solo ha recibido y solo nos ha hecho sentir como el hazmerreír de la comunidad internacional. Genera una crisis diplomática con Estados Unidos y termina sometiéndose a Trump. Va a Francia a decirle a Macron cómo tiene que gobernar y Macron le dice, primero vea cómo está su casa. Entonces, de verdad que antes de toda esta cantidad de palabrería, de discurso, hombre, la casa está mal y uno tiene que atender primero cómo está su casa para poder salir a decir que es un líder mundial y que lo que habla y lo que profesa, pues el ejemplo principal está en el país que gobierna. Y lo último, pero bueno, yo creo que fue mejor que me cerraran el micrófono. Definitivamente, pues se le había prometido que iba a llevar tejido humano a Marte, pues que ojalá fuera él mismo a llevarlo y después nos contara cómo estaba la experiencia. Bueno, 7:32 minutos. Ahora sí, los integrantes del panel aquí presentes. Ricardo Martínez. Doctora Garrido, primero un reconocimiento y un agradecimiento para su departamento de prensa. Nos etiquetan frecuentemente en ASB Noticias. Leemos atentamente todas sus publicaciones. Muchas gracias. Y ahora la pregunta. El 20 de julio usted coloca un trino donde dice, salió corriendo, estoy segura que se va a acordar de mí durante todo el trayecto en su vuelo internacional número 67. Y él responde algunas frases, pero cierra diciendo, y de acuerdo a mi experiencia, creo que la representante Garrido no quedará en mi memoria. Yo creo que con todo lo que ha pasado, ese trino ya tiene más de 1 millón de visualizaciones. Yo creo que con todo lo que ha sucedido y con todo lo que se habló, sí está usted en la memoria del presidente. Total, y se lo dije, no se preocupe, señor presidente, que el tormento suyo soy yo. El presidente Gustavo Petro y todo su gabinete, y se los voy a decir acá, porque fue lo que vivimos en un momento muy tensionante, Ricardo, ese 20 de julio, y fue que el presidente Gustavo Petro precisamente se preparó para ese discurso. No era el mismo presidente que había salido del Consejo de Ministros 3 días antes, en donde había incoherencias, se había ido por un lado, por otro, y había dejado muchos vacíos.
el presidente se preparó para ese discurso, mostrar esas cifras, maquillar ese país en el que yo no vivo. Entonces, y llevaron a todo el gabinete, llevaron todos los ministros, iban súper lindos, bien presentados. Ellos esperaban salir de la Cámara de Representantes ovacionados, en brazos, diciendo, porque fue retador, el presidente fue retador en su discurso con la oposición y con el Congreso y con el país al decir, digamos, dar toda esa información que hoy carece de veracidad. Pero cuando sale el momento de la oposición y sale la verdad, se desnuda ese país de verdad que no ha tenido una gobernabilidad seria, pues ellos se desencajan. Ellos empiezan a preguntar, ¿quién es esa vieja? ¿De dónde salió? ¿Qué está diciendo? La bancada empezó a gritar, me interrumpieron en mi intervención, empezaron a gritar que me callaran, que me cerraran el micrófono, que era una mentirosa, que yo no dije ninguna mentira. Yo no fui respetuosa, al contrario, el Espíritu Santo me dio serenidad y sabiduría para poder expresar al señor presidente lo que millones de colombianos sienten, porque si mi intervención hubiese sido o hubiese pasado desapercibida, nada de esto estuviera ocurriendo. Pero hoy uno pasa por la calle, camina en la calle, ve, escucha y lee las redes sociales, era lo que el país quería decirle al presidente y no había tenido la oportunidad y no había encontrado una persona que lo hiciera. Entonces, lo que ellos tenían preparado para hacer el discurso magistral del señor presidente Gustavo Petro el 20 de julio, después de 3 años de gobierno, resultó siendo la realidad de lo que está viviendo el país. Dolor, angustia y frustración porque no hay soluciones reales a los problemas. Ese fue el resultado y la conclusión y por eso creo que terminó pasando y generando este eco tan grande hoy en Colombia y en el mundo. Javier Morales. Doctora Lina, también un saludo a esta hora a la gente que se conecta a través de YouTube y que está replicando esta información. Me están preguntando por un lado que si de verdad huele tan feo el Congreso. Y me están diciendo también, pues que gracias por ponerle voz a las personas que pensamos o que piensan contrario a lo que ve el presidente Petro. Pero usted dijo en su discurso que usted votó por Petro, que usted se siente en este momento arrepentida, pero cuando votó por Petro es porque quería algún cambio que no estaba ofreciendo el gobierno de ese momento, la derecha, digámoslo así, o se identifica más con el centro. ¿Por dónde va el camino de la doctora Lina en este momento? Hay varias cosas, ustedes bien lo saben y quienes me han acompañado en todo este ejercicio durante estos 3 años, nunca he ocultado que voté por el presidente Petro. Las decisiones mías en política siempre han sido públicas porque esa es la primera responsabilidad que uno tiene con la gente. Y cuando lo hice por esperanza, sin miedo, por la paz. Las promesas que hizo el presidente Petro, pues las incumplió absolutamente todas. Ese momento la coyuntura del país estaba bastante complicada porque teníamos solo 2 opciones, Rodolfo Hernández o Gustavo Petro. Y mi partido político, Cambio Radical, no tenía alternativa, no tuvo un candidato presidencial y tampoco hubo una decisión de bancada a quién de los 2 candidatos apoyar. Es decir, tuvimos independencia a la hora de hacerlo. Yo soy uno de esos 11 millones de colombianos que sin ser petrista, sin ser de izquierda, sin ser progresista, sin ser guerrillera, pues dije, me voy a oportunidad al cambio, a esas banderas que estaban enarbolando, porque hemos confiado en gobiernos anteriores y todos nos han quedado mal en un departamento muy complicado y con muchas ansias de progresar y de salir adelante como Arauca. Pero yo me doy cuenta que definitivamente eso que vendieron era un fracaso, porque nosotros fuimos insistentes todo el tiempo en mostrar la realidad del país, mostrar lo que estaba pasando en el territorio y siempre nos invisibilizaron. No firmó la paz con el ELN, los fortaleció. Olmedo López dijo que al contrario, contratación del gobierno había llegado a ellos para mantenerlos en las mesas de diálogo, no llegaron proyectos, no había recursos para proyectos de transformación. El presidente Petro pensando en problemas internacionales antes de estar pendiente de lo que estaba pasando en su casa, 55 ministros en lo que va de los 3 años, una improvisación total, una incoherencia, desórdenes personales, escándalos todos los días. Yo había creído, él traicionó esa confianza. El pecado, sin ser pecado, ya lo había cometido. Por tanto, en este momento y desde el momento en que decidí hacer la oposición, la responsabilidad estaba en hacerlo con coherencia y carácter igualmente. Y eso, en ese momento era importante decirlo, porque entonces él no podía desacreditar lo que yo estaba diciendo.
porque él no puede decir, pues claro, lo dice la oposición, pues oligarcas, privilegiados, ricos, empresarios que no han sufrido, que no son pueblo. No, señor, yo voté por usted. Yo soy pueblo, yo soy territorio, yo soy una mujer que hoy esto que le está diciendo es lo que está viviendo y es la verdad de lo que está pasando. Y Javier, no todo el tiempo el Congreso huele a azufre. Pero a veces. Ese día sí, porque ver a Benedetti, al autodenominado pastor Alfredo Sade, al ministro Jaramillo, que es terrible, o sea, me genera indignación, y a Montealegre, ahí había oscuridad, y como dicen en mi tierra, cuando en la zona rural, en el campo, pasa el demonio, queda el olor a azufre. Alejandro Cortés. Representante, quiero preguntarle por la figura de la vicepresidenta. En su discurso usted dijo que lamentablemente ella se había dejado utilizar, pero fue muy respetuosa y a comparación del presidente Gustavo Petro no se levantó y se quedó a escuchar todas las intervenciones de la oposición. ¿Cómo queda la figura política de la mujer después de estos 3 años de la vicepresidenta Francia Márquez? Bueno, queda una deuda muy grande por parte de Francia Márquez, a quienes igualmente nosotros celebramos que una mujer de su talante, de su liderazgo, de la defensa, Andrés, que ha hecho por los derechos humanos, del activismo que tenía en su departamento, nos llegara a representar, una mujer negra, nos llegara a representar en la vicepresidencia. Y yo esperaba a esa mujer negra, valiente, fuerte y decidida, que estuvo en el primer Consejo de Ministros televisado, en donde le dijo sinceramente al presidente Gustavo Petro: Gustavo, en el país están diciendo que estaban mejor antes que cuando nosotros llegamos al poder. ¿Qué pasa? Que yo no tengo acceso a usted para comunicarle, para hablar de lo que está sucediendo en el país. Después de eso, a Francia Márquez la echan del Ministerio de la Igualdad y queda totalmente invisibilizada. Se perdió Francia Márquez. Entonces, el presidente Gustavo Petro sigue llevando a un caos al país. El presidente Gustavo Petro, digamos de alguna manera, insulta a la población negra, no secuestran los funcionarios del Cauca y Francia Márquez no habla. Francia Márquez se desaparece. Ese día estuvo en el Congreso, ese día la volví a ver después de mucho tiempo. Entonces se me dio la oportunidad de poderle decir las expectativas de las mujeres que nos ha tocado tan difícil en todos los escenarios, trabajar y mostrarnos y alzar nuestra voz y defender nuestros principios y nuestras ideas, encontrar en usted silencio, significa entonces que lo que usted estaba diciendo y la bandera que usted elevó en su momento de campaña es mentira. Porque para que la dignidad se vuelva costumbre, lo primero que nosotros tenemos que es defender nuestra voz, nuestras ideas y nuestras convicciones. Pero cuando uno se deja utilizar sabiendo que lo desprecian en un gobierno que lo ha desplazado y guarda silencio, es ahí donde uno dice, hay una deuda y definitivamente ese liderazgo y quien esperábamos nosotros que ante el descuido y la no acción por parte del presidente Gustavo Petro, pues entonces Francia fuese la que llamara a la cordura e hiciera las exigencias en cabeza de ella. Ya que no lo hizo, pues entonces tenemos que ser otros los que le demos nuestra voz y le digamos la verdad al país. Doctora Lina María, voy a preguntarle a mis compañeros si tienen alguna pregunta adicional de lo que pasó el domingo, porque yo sí quiero meterme un poco más en su departamento. No sé, Andrés, no sé, yo una Ricardo. muy corta. Sí. Doctora Garrido, una de las reacciones más frecuentes es sobre su seguridad. Hablan y hacen el símil con lo que sucedió lamentablemente con el doctor Miguel y dice, doctora, usted habló y dijo la verdad, no teme por su seguridad. ¿Cómo está su seguridad actualmente? Decirles que no tengo miedo es mentira. Por supuesto, ya como lo conoce el país, desde que yo empecé a hacer las denuncias y a hablar en contra de los grupos armados que siguen haciendo de las suyas y generando mucho terror en el país y en mi departamento, yo empecé a ser amenazada por el ELN, por las disidencias de las FARC. Si me siento amenazada hoy, porque hay un presidente que sacó una espada que saca una bandera de guerra a muerte, que dice que hay que borrar de la historia a quienes piensan distinto y no apoyan sus reformas. Hay un episodio lamentable donde tiene un precandidato a la presidencia debatiéndose y luchando por su vida en una unidad de cuidados intensivos. Significa entonces que la oposición y quienes pensamos diferentes no tenemos garantías, porque esto no se veía, esta violencia política no se veía desde hace 20 años cuando se combatía, era con Pablo Escobar.
Entonces, decirles que no tengo miedo es mentira, y decirles que el Estado y el gobierno me ha garantizado seguridad es mentira, porque hoy es un juez de la República el que por medio de una tutela me dijo que me mantuviera en mi esquema, porque Augusto Rodríguez, el director de la UNP, lo iba a desmejorar y me dijo, no se preocupe que no están matando congresistas. Entonces, lo que hice el domingo, por supuesto que genera mayor vulnerabilidad, los ataques son constantes en redes y pues mi exposición pública pues genera precisamente ese temor, y por eso yo he dejado claridad, constancia de las denuncias, de las amenazas, y he pedido inclusive a la comunidad internacional estar muy pendiente de lo que está pasando para quienes hoy ejercemos la oposición en el país. Con respecto al domingo, pues se armó revuelo en redes sociales y fue público, pues lo que se escribieron con Armando Benedetti, ¿no? Y pues en estas declaraciones usted habló de cafre, de drogadicto y de violento con las mujeres. Y la gente dice, pues hay muchas cosas que creemos que son así, pero no se están demostrando con pruebas ante denuncias. ¿Usted tiene pruebas o sustento sobre lo que está hablando, como para que no se quede en una palabrería y una discusión de Twitter a la que nos están acostumbrando los mandatarios, que todos los días estamos viendo cómo se insultan de un lado o del otro, pero legalmente no está pasando nada? Mire, a mí no me gusta victimizarme. A mí, donde me digan, yo respondo. Y en ese sentido, quien le dijo que este era un país de cafres fue Armando Benedetti. Y me dijo vulgar, ordinaria, irrespetuosa, todo eso. Entonces le dije, venga, Armandito. A ver, primero, el que es cafre es usted. El drogadito es usted porque lo reconoció. Que se había entregado a Dios y ya estaba rehabilitado, cosa que yo no creo. La prensa de España señaló que con un cuchillo había amenazado y había habido un intento o un maltrato intrafamiliar fue en Armando Benedetti con su señora esposa, que ya después retiró la denuncia. En los audios se ve a un señor en un alto estado de exaltación diciendo que había entregado 15.000 millones a la campaña de Gustavo Petro, que él estaba exigiendo su puesto y que Laura Sarabia no tenía ni era competente y la maltrató. Entonces, yo no dije mentiras. Ese es, el país lo conoce. Lo que pasa es que cuando uno devela esa realidad, pues incomoda. Y pues ahí está, que me va a demandar, que por injuria y por calumnia, aquí estoy parada, firme, donde me llamen, allá voy y respondo. Representante Garrido, desde la ciudad de Cali nuevamente, usted fue muy puntual en temas de comunicación no verbal, hablando precisamente de la mirada del presidente Petro y cómo la escondía, pero hubo dos situaciones puntuales y quiero preguntarle qué sintió o cómo veía la mirada de la vicepresidencia Francia Márquez mientras que usted se dirigía a ella, y segundo, para usted, ¿qué significó ese puño arriba del presidente Petro y sus colaboradores al finalizar? Para mí fue importante tener ese contacto visual con todos ellos. Algunos, el ministro Jaramillo nunca levantó la mirada, al contrario, se agachó todo el tiempo, Benedetti tampoco. Los demás estaban, Dios mío, ¿pa' dónde miro? Al Montalegre para el techo y todo eso. Estaba en una incomodidad terrible. Y créanme que lo disfruté. Y Francia tuvo un momento de reflexión, pero cuando yo ya le hablo directamente a ella, por supuesto, se incomoda también, pero sé que ella tiene una profunda reflexión y yo sigo esperando, a Francia la sigo esperando, que me muestre altura y dignidad que dice tener. Y el presidente Gustavo Petro, por supuesto, me miraba así con la patica del ojo, y también cuando le dije, voté por usted, inmediatamente fue, pucha, uy, ¿esto qué pasó aquí? ¿Qué me están diciendo? Entonces fue un momento especial de reflexión, entiendo, y de lo que siguió en adelante. Y perdóname, ¿cuál era la otra? El puño arriba cuando terminó su discurso. El simbolismo de lo que ha pasado en este gobierno, pues para mí fue un enfrentamiento a mí, casi que, no sé, perfilar lo que ha pasado en ese momento y lo que había dicho. Vuelvo y repito, han sido muchas cosas, sus intervenciones, la espada, la bandera y ese puño arriba que no lo habíamos visto a lo largo de estos 3 años y fue mi intervención, entonces pues también creo que es de llamar la atención a lo que para ellos significa o para lo que uno o la gente pudo haber leído en ese momento. Doctora Elena María, usted es una mujer muy joven, 38 años. ¿Cuánto hace que está el ELN en Arauca? Antes de que yo naciera. Gracias. ¿Qué gobierno le ha parado bolas? Al ELN, digo, por lo menos en Arauca. Mire, el ELN en Arauca lleva más o menos 40 años. El conflicto en mi departamento desde que llegó el petróleo, ese fue, digamos, la gran
el gran mal que llegó consigo después de aparecer ese petróleo. El ELN ha firmado y ha intentado hacer diálogos de paz con todos los gobiernos, lleva más de 8 procesos de diálogo en todos los gobiernos, pero este particularmente, Andrés, presidente Gustavo Petro en campaña dijo, en 3 meses firmo la paz con el ELN y si no soy capaz de hacer la paz, yo renuncio a la presidencia de la República. Esas palabras con tanta fuerza y donde recriminaba a Duque por qué estaba pendiente de la guerra en Ucrania y no lo que estaba pasando en Arauca, esas palabras para mí tenían una fuerza porque en mi departamento y en mi tierra dicen que la palabra es un documento. Cuando él dice te firmo la paz en 3 meses es porque yo consideraba y creí que ya había una ruta clara de cuáles eran las condiciones sobre las que iba a cesar el conflicto. Por supuesto, eso nunca sucedió. Al contrario, lo que hicieron fue firmar un cese bilateral en el que la fuerza pública no podía combatir a los grupos armados mientras estuviesen sentados a la mesa. Pero el ELN lo que utilizó fue incrementar su poderío, presencia del territorio, incrementar su poderío en hombres y en capacidades militares, porque no pararon, no cesaron las muertes, las extorsiones. Todo eso yo lo denuncié. Lo de la contratación, yo lo denuncié, más de 1 año y medio y por eso el ELN me amenaza. Entonces, al contrario de lo que prometió, lo que hizo este gobierno fue que con su complicidad, estos grupos armados hoy en el país estén más fortalecidos. Esa es la angustia que hemos mostrado y a lo que el presidente no ha querido atender ni reconocer. Doctora Lina María, de mi parte le agradezco mucho la presencia hoy en los estudios de Colmundo Radio y en ASB Noticias 6 AM. Y esta vez que es muy corta y dejo a Germán para que conduzca la parte final de la entrevista. Doctora Lina María, debería ser Colombia federal y dejar que el mismo departamento del cual usted pertenece y nació y es araucana sea federal. Yo espero es que el gobierno nacional sea más pequeño, que le dé más autonomía a los territorios, a los departamentos. Es difícil a los habitantes de un departamento como Arauca, que es productor de petróleo, que le entrega 9 billones de pesos al año a Colombia, tener que recibir cifras irrisorias y limosnas cada año en el presupuesto general de la nación. Entonces yo lo que creo es que debe haber más autonomía en los territorios, un Estado mucho más pequeño que permita que las soluciones que son diferentes en cada uno de estos departamentos y los territorios se puedan solucionar. Pero si todos dependemos del orden central, donde la gente no conoce qué es lo que pasa, donde manosean el Congreso para aprobar partidas en los presupuestos, pues eso es lo que hoy falla y lo que no permite acabar con la desigualdad y la falta de oportunidades y que esa media Colombia en la que yo nací, pues hoy esté tan rezagada y tan distante del desarrollo y las oportunidades que podemos ver en otros departamentos. Representante, ya que nuestro director dio el pie para hablar con respecto al tema de los grupos al margen de la ley, ¿qué opina usted de la ley de sometimiento? ¿Es justicia o es impunidad? Ay, mire, eso lo radicaron el domingo, como a la medianoche. En este momento el equipo lo están revisando, pero mire, con lupa, punto y coma, porque nada de lo que esté Montealegre detrás genera ninguna confianza. Ese señor fue a querer vulnerar la Constitución y la ley, sometiendo y amenazando con una consulta popular que era ilegal, con una constituyente, ahora una 8ª papeleta para las próximas elecciones, y entonces lo que uno considera, y por lo que se fue la ministra anterior, que no quiso hacer parte digamos, de esos beneficios a los criminales, pues que esa ley sea supremamente perjudicial, porque si vemos a unos criminales en una tarima donde los halagan, donde los aplauden, pues yo no me imagino qué cantidad de cosas y privilegios y tratamiento especial va a haber para quienes hoy están generando tanto terror. Entonces, desde ya, máxima alerta frente a esa iniciativa que presentó el gobierno. Doctora, si un ciudadano dice reelección, un ciudadano de a pie tiene una connotación diferente a si lo dice el jefe de gabinete en eventos públicos. Adicional, el jefe del gabinete dice, este es el sueño en un evento público de Bolívar, Chávez, Maduro y Petro. ¿Qué connotación tienen esas palabras? El gobierno, el presidente Gustavo Petro se ha ido radicalizando al final del periodo. Entonces usted ve a un ministro como Armando Benedetti, que no le importan las formas, sino que quiere sacar adelante todo. Uno ve a un ministro Jaramillo que confesó hoy tener en crisis la salud con tal de presionar al Congreso para la reforma a la salud. Uno ve al ministro Montealegre que no le importa si cumple o no la Constitución, si cumple o no la ley. Y uno ve entonces a Alfredo Sade
diciendo reelección, diciendo vamos a cerrar el Congreso, diciendo vamos a cerrar los medios de comunicación. Ese radicalismo hoy significa entonces que el presidente Petro comparte todas las formas y dichos y narrativa que ellos tienen. Si yo hoy como presidente quiero llamar a la unidad, a la garantía, a la tranquilidad del país, yo no nombro a mi mano derecha a un señor como Alfredo Sade. Entonces, desde ahí ya está la incertidumbre para el país. Representante Lina María Garrido, un hombre que hasta donde entendemos tiene ascendencia como líder social en su departamento, la descalifica. Usted debe saber de quién se trata. ¿Le quiere responder? ¿Eso la inquieta? ¿Eso la incomoda? ¿Qué le responde? A Older Cáceres. Older, si quiere entrar en el detalle de lo que ha significado la historia de conflicto armado en mi departamento, yo considero que es mejor que él asuma primero las responsabilidades, las afinidades políticas que tiene en el departamento de Arauca antes de desacreditar lo que yo estoy diciendo. Si tiene alguna denuncia y si tiene pruebas de lo que quiere hoy generar en el ambiente, denúnciela porque hasta ahora no he visto ninguna. Entonces, Older sabe perfectamente qué es lo que pasa al interior y de lo que no pueden hoy señalar a Lina Garrido, ni es de corrupción, ni es de ninguna afinidad, ni firma de acuerdos, ni con el ELN, ni con las FARC en el departamento de Arauca, y por eso tengo autoridad moral para decir y denunciar lo que he dicho. Representante, mil gracias. Mil gracias. Aquí hemos escuchado a Older, hemos hablado 1 o 2 ocasiones con él y a veces cruzamos correos por situaciones muy tristes que han ocurrido en su departamento, por eso quise cerrar con esa pregunta. Tenemos 30 segundos, ¿quién los aprovecha? Yo los tengo porque ya se nos aproxima una carrera presidencial en camino. Ya sabe para dónde va a apoyar la representante Garrido, qué va a pasar con ese destino de esos votantes que la acompañan hacia el camino de la presidencia. Yo creo que aquí hay algo importante que no se puede desaprovechar y es que el presidente Gustavo Petro y su gobierno tiene que unir a los 18 millones de colombianos que hoy necesitan, primero, una propuesta seria, con carácter y con mucha determinación y conocimiento de cómo va a recuperar el país. Porque lo que viene en que el momento en que Gustavo Petro pierda va a ser un estallido social y va a haber un momento muy tensionante social en el país. Entonces debe haber una persona que tenga liderazgo, conocimiento y mucho carácter para sobrellevarlo. Hasta ahora estamos esperando que se aproxime más, que ya no hayan 70 candidatos, por Dios, faciliten la decisión a la gente, seamos sensatos con lo que está viviendo el país, seamos sinceros con el país. Entonces yo espero que lleguemos y tengamos la suficiente grandeza para despojarnos de los egos y saber que lo que hoy necesita, la responsabilidad que necesita Colombia de sus dirigentes es encontrar una propuesta seria de cómo recuperar este país que resilientemente aún está resistiendo. Termina nuestro tiempo. De verdad, gracias y esperamos que esta sea solamente la primera de muchas visitas en el resto de su trasegara en su carrera política. Representante Lina María Garrido. Muchas gracias a todos ustedes, a quienes se conectan, gracias por escucharnos y sobre todo porque sé que esta no es la primera vez que estoy aquí. Bueno. Agradecerles que siempre me han prestado los micrófonos para contarles cuál ha sido nuestro trabajo desde el Congreso. Gracias. Bueno, 7:56, vamos a nuestra pausa habitual y a las 8 en punto nos reencontramos en el bloque deportivo. ASB Noticias, gracias por su sintonía.